Estamos en Casa Sola entrevistando a Miguel Lombardo. Queremos hacerle tres preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es su opinión del acto artístico o poético que se generó el Tribunal Electoral el 11 de abril del 2018, cuando mi persona, a manera de protesta, hizo un acto simbólico, y en ese acto había una transición de un color a otro, y el personaje o el artista permanecía desnudo una X cantidad de tiempo y se volvía a vestir? ¿Cuál fue tu lectura al ver ese acto en el Tribunal Electoral? Bueno, hola Alfredo. Primero, el hecho o el acto como tal, me parece que es, desde mi perspectiva y con una visión desde parámetros del arte, es una herramienta, primero que nada, es una herramienta de acción, que invita al diálogo, que invita a la reflexión, pero a la vez también es un acto o un performance, el cual también nos permite entender un poco el pensamiento crítico que hay desde tu persona a un contexto, en este caso político, social, incluso me atrevería a decir hasta económico. Y lo más interesante para mí es que se está haciendo esa reflexión desde una perspectiva del arte, o un poco más desde la cultura, y no desde un aspecto meramente político, el cual estamos acostumbrados de parte de un candidato a diputado o un candidato de cualquier figura pública, ¿no? Y eso en sí ya nos hace cuestionarnos cosas. Y mi primer cuestionamiento al ver lo que ocurrió era: ¿qué estabas tratando de plantear? ¿Qué simbolizaba el tener una ropa y luego despojarte de ella y entrar en otra ropa? Y hay muchas lecturas. No me atrevería a decir que hay una sola, ni que para mí hay una sola respuesta a eso, pero me llama la atención la transición de colores, por ejemplo, el periodo en el que se da esta transición es muy corto, y realmente de todo el happening es lo que más llama la atención a las personas, ¿no? Y aunque hayan pasado segundos, no creo que hayamos visto ni siquiera un minuto de desnudez como tal, es lo que le ha dado el valor, o lo que la gente ha percibido como el acto más simbólico de todo lo ocurrido. Y así que eso yo creo que de por sí ya empieza a generar más preguntas, lo cual desde una perspectiva del arte, sobre todo el arte contemporáneo, es básicamente una de las aproximaciones, ¿no? de cuestionarme cuál es la intención detrás de la obra o detrás del artista. Por otro lado, el hecho de hacerlo en un espacio público donde en teoría la sociedad tiene esta libertad para comunicar sus inquietudes, sus pensamientos, o incluso para hacer protesta de una manera pacífica, y que, como muchos señalaban, en este caso esta fue inmoral, pero ¿dónde está la línea de la moralidad, o qué es el significado de algo moral o algo inmoral, sobre todo con todo lo que está pasando a nivel del país, ¿no? En diferentes niveles? Así que eso también me hace generarme otras preguntas, y no solo hacia tu persona o hacia el acto que tú generas como un performance, sino también a cómo responde
el público o la audiencia, en este caso la ciudadanía, el Estado. Y eso también para mí nos indica en la condición en la que está el país, en los niveles de cultura en que nos encontramos, o incluso los niveles de cuestionamiento o las capacidades de cuestionarnos y de razonar las conductas en el ciudadano. Entonces, sí, yo la verdad que te voy a ser sincero, no pensé que ibas a llegar a hacerlo, a pesar de que habíamos hablado por tantos años de esta intención tuya, y me parece muy osado de tu parte, y como una obra contemporánea en Panamá, también me parece que estás rompiendo como ciertos esquemas de tradicionalismo dentro del mundo del arte también, sobre todo en el arte que estamos más acostumbrados, que es el arte más como de galería, de exhibición, y no un arte público, o un arte de protesta, o un arte de discurso o de diálogo, porque para mí la obra sí más allá de lo que tú estás tratando de plantear como ciudadano o como también desde la figura política como candidato, yo creo que la obra también tiene una postura como de cuestionarnos qué es lo que ocurre en la sociedad, cómo vemos la sociedad, cómo vemos los componentes, pero incluso también los significados y las connotaciones que tienen actos o las leyes, que muchas de ellas son hasta absurdas, como el caso del desnudo propiamente, y el hecho de que en la ley está mencionado de que solamente es sancionado el desnudo de los indigentes. Asumo que desde el momento en que se generan las leyes no pensaban que eso sería una conducta que un ciudadano ético tomaría, ¿no? En su sano juicio. Exacto. Pero utilizado como una herramienta de arte, pienso que tiene mucho más fuerza también como un lenguaje, mucho más que una pancarta o una promesa, porque hasta donde yo veo en ese performance propiamente, no estás planteando una promesa, estás planteando una pregunta, y estás planteando una situación real del Estado. Entonces, ya por ahí me parece súper interesante como pieza. Miguel es una de las pocas personas que sabía del acto performático. De hecho, te lo había contado creo que 2 años antes, porque este acto performático está unido a una serie de fotografías que pronto serán exhibidas en Fotoseptiembre, y quizás ahí se comprenderá todo el contexto de lo que se pretendía hacer desde la idea inicial, que fue un poco un sueño que yo tuve, que estaba desnudo por la ciudad, y le había comentado a un amigo que había tenido ese sueño, y mi amigo me dice, ¿por qué no haces un calendario desnudo en tu próxima campaña? Él lo dijo en broma y en serio, y la idea no me pareció tan descabellada. Entonces ahí empecé a darle vuelta a la idea, y en aquel momento pasé por aquí un día, te lo comenté, estaba el Spalding, que era alguien que también estaba apoyando la idea, y tú fuiste una de las pocas personas que me dijiste que lo hiciera, porque ese acto tendría muchas lecturas, mucha fuerza, y no te equivocaste, porque al ser efímero de 30 segundos, de un cambio de ropa, o sea, lleno de simbolismo, la gente permaneció solamente en el desnudo, en el morbo, en la intención del performance como de lo exhibicionismo. O sea, nunca hizo la lectura de protesta, o una parte de la población
entendió la acción como una protesta, otra simplemente la descalificó sin sentarse a escuchar lo que yo dije, sin tomarse el tiempo de ver cuáles fueron mis palabras, qué día era. Y eso es, como tú bien mencionas, preocupante porque genera una radiografía o una fotografía de un país que no es capaz de criticar, de hacer una reflexión crítica de lo que está pasando, más allá de si te gusta el acto o no, o si el método es válido, o si la ley lo prohíbe o no, porque había como diferentes capas de esta situación, ¿no? La primera, tú mencionaste, había un componente de institucionalidad, el lugar donde se hizo, quién era el custodio del lugar, cómo el custodio de ese lugar se sintió ofendido porque no se le avisó, entonces hay que ponerle una multa, hay que ejemplarizar que eso no vuelva a ocurrir, o que todas estas situaciones, más allá de la idea inicial, generaron otras ideas que en paralelo fueron creando como pequeños performances o bueno, happenings, donde la propia gente estaba metida en su propio espacio artístico de queja o de protesta. La acción generó todo eso. Y con respecto a eso quería hacerte la siguiente pregunta, que está relacionada a cómo actualmente el arte contemporáneo funciona de esa manera. O sea, genera tantas lecturas que las personas se mueven. O sea, no hay forma de que queden impávidos, que todos estén a favor de lo que está pasando, porque el objetivo es prácticamente ese, de enviar un mensaje a la reflexión, a la transgresión, a la crítica, al pensamiento crítico. A mí no me gusta usar mucho la palabra pensamiento crítico porque suena a que eres un criticólogo, porque estás ahí todo el día diciendo que todo está mal, ¿no? Pero sí a ese mover, a generar reacciones. Y creo que bueno, tú eres más experto que yo en arte contemporáneo, creo que eso es una de las bases actualmente del arte contemporáneo, y lo otro que está muy ligado a la realidad, a la vivencia cotidiana. Claro, bueno, yo pensaría que debemos partir por entender qué es arte y por qué es el arte contemporáneo o no contemporáneo. No creo que exista una respuesta propiamente o un significado que encasille el arte como tal. Quizás desde el aspecto académico dirán que estoy un poco en contra de eso, pero el arte en sí, para mí, desde mi perspectiva, es ver la manera o ver las cosas en la vida de una manera distinta. Pero sobre todo pienso yo, que la capacidad de profundizar en un análisis reflexivo y que para mí parte del cuestionamiento, ¿no? de preguntarme cosas, ¿por qué esto? ¿Por qué es correcto o incorrecto? ¿O es bueno o malo? Y eso me lleva a analizar mucho más en profundidad un determinado tema. Ahora, el término contemporáneo, que es lo que está pasando en la actualidad, lo que estamos viviendo, cuando lo unimos al arte, entonces, si partimos de esos dos significados que te estoy mencionando, o que para mí son, es cuestionar la cotidianidad, ¿no? Cuestionar cómo estamos viviendo como seres humanos, como sociedad, como individuos, como familia, como Estado. Y yo creo que, como mencionaste, una de las cosas que veo yo en el performance es que nos centramos mucho en esos 30 segundos o los segundos que fueron, y esa es la capa, digamos, más superficial. Pero allá es donde voy con que hay muchas lecturas, ¿no? Y que incluso una sola persona puede tener muchas lecturas de esa acción, correcto. Pero entonces, cada quien, yo creo que tiene la posibilidad
porque tú no estás diciendo esto es esta obra de arte porque sí y esto es así porque sí, sino que tú estás haciéndolo desde un acto que para ti es esa reflexión social, pero que su acción está permitiendo que yo también vea otras aristas del panorama. Entonces, todos deberíamos, yo creo que tomar un segundo, o invito a que todos tomemos un segundo y tratemos de pensar un poco más allá del desnudo propiamente, si era ético o no, y entender dónde fue, por qué fue, o querer entenderlo. Y eso que me llamó tanto la atención, ¿no? Los dos vestuarios con dos tonos distintos. Ahora, ¿qué significan esos tonos para mí? ¿O qué percibiría yo con esas tonalidades de la ropa? Entonces, todas esas cosas nos ayudan a poder llegar a reflexiones propias que a lo mejor estén un poco distantes de la tuya, pero ya cumplieron un cometido. ¿Sabes? El hecho mismo ya hizo que yo me cuestionara y que yo encontrara mis propias respuestas. Y yo creo que eso es lo que como sociedad deberíamos buscar hacer, ¿no? Como encontrar nuestras propias respuestas, porque eso es lo único que va a hacer una reflexión colectiva, ¿no? A nivel de ciudad, a nivel de país. Así que desde el punto de vista del arte contemporáneo, sí, yo creo que también Panamá no está acostumbrado a este tipo de performance, o por lo menos la gran mayoría de los panameños no vemos esto como un acto performático o una obra de arte o una protesta. Entonces, yo creo que ahí es donde empiezan las discrepancias, ¿no? Entonces, que también son buenas, que también es bueno que la gente tenga sus puntos de vista, sus criterios, pero no se trata de que el tuyo se imponga sobre los demás o los demás sobre el tuyo, sino más bien como que podamos ver varios lados, fluctúa entre varias opiniones. Y ahí saltaríamos a la tercera y última pregunta. Sí. Generalmente me pasa que ahora que me encuentro a alguien que saluda, no te vayas a desnudar. Esa es como la broma fácil, ¿no? Y siempre digo, bichoso, si me dieran $1 por cada vez que me dicen ese chiste, ya pagaría la campaña política que estoy haciendo. Pero la reflexión, viendo un poco cómo ha tomado las personas que me conocen o las personas que no me conocen, centrarse en el desnudo, cómo insisten en eso, la pregunta tiene que ver a futuro, cómo la acción, cuando pase el tiempo y el personaje se diluya con lo que va a pasar en Fotoseptiembre, con lo que vamos a hacer más adelante, cómo esa pequeña acción que sigue en la mente de la gente va a ir tomando otra lectura, pero en 20 años, ¿cuál crees tú que puede ser la lectura de alguien que ha dejado pasar el tiempo, lo que estamos haciendo en este momento, lo que viene y cómo cada pieza de lo que se está haciendo va a hacer toda una comunicación que enviará un mensaje muy claro? Bueno, yo no sé si primero tendría que sentarme a analizar un poco más cómo vería o qué repercusiones vería de esto en 20 años y no quisiera tomar y darte una respuesta como a la ligera, ¿no? Pero sí me quedo yo con que definitivamente después del acto, después incluso de las audiencias que has tenido que ir, creo que hay personas que se han empezado a detener y preguntarse, ¿es un acto político? ¿Es un acto artístico? ¿Qué es lo que realmente es? Y yo quisiera aprovechar esta oportunidad para yo preguntarte a ti, desde tu planteamiento que me mencionaste hace varios años, ¿qué es para ti? Bueno, como ya más o menos lo expliqué, la idea nace de un sueño
pero ese sueño venía de que yo había pasado por un proceso político, fui candidato a diputado en el 2014 en un partido que desapareció, que lo han vuelto a inscribir, pero esa derrota, ese ver que uno intenta cambiar las cosas de la política y es tan difícil porque, por ejemplo, algo que yo siempre le decía a la gente dentro del partido era que imitábamos el lenguaje comunicacional de los partidos tradicionales y que eso ya nos hacía perder. Entonces, mi visión a través del sueño era que había que romper con la forma en que se comunica. Entonces, no hay que venir del futuro, aunque yo a veces molesto con eso, para saber que tarde o temprano habrá temas que vamos a tener que debatir, que vamos a tener que discutir, y uno es cómo aceptamos la protesta, porque siempre hay alguien que se queja de que otro proteste. Si cierra la calle está mal, si no la cierras está mal, si haces una pancarta con falta de ortografía está mal, si no haces nada está mal. Entonces, siempre hay alguien que se va a quejar, pero mi reflexión iba con respecto a que en muchas partes del mundo el desnudo como forma de protesta está más que recontra superado. En México todo el tiempo salen maestros, campesinos, todo se está desnudando, y es una cosa que tiene más de 20 años ocurriendo. El otro día alguien me recordaba a Pedro Lemebel, que hizo un performance en la Universidad de Chile en los años 80, a finales de los años 80. En plena dictadura se atrevió a entrar con un caballo desnudo a la universidad, entonces era como... Y él, de alguna forma, siempre es recordado por eso, pero después fue avanzando en su performance, fue avanzando en sus escritos. Entonces era como, quizás eso como una puerta, yo he abierto una puerta donde me he colado y todas las posibilidades están ahí, porque de alguna forma desnudarse como la transgresión más extrema que pueda haber en una sociedad que siempre está vestida, que siempre está bajo los parámetros. Quizás lo más extremo sería coger en la calle, entonces eso ya sería todavía más extremo, ¿no? Pero eso está difícil en Cuba. De hecho, Aristides Ureña me contó que sí había, antes de lo que yo hice, una acción en la avenida Balboa, no recuerdo el artista, pero era un artista hombre y una mujer. El hombre sí estaba desnudo y la mujer estaba como con ropa de danza, y simulaban hacer un acto sexual en la vía pública, pero no lo hacían. Y no desconozco si hay video de esto, espero que el GECU lo tenga o haya algún tipo de memoria de esto, pero también es eso de que la primera vez, cuando algo no se graba, algo no se documenta, es tan efímero que uno queda en la memoria de los que lo vivieron, pero no se masificó, no se volvió noticia. Entonces, quizás esta no es la primera vez, pero sí es la que mandó el mensaje de que hay posibilidades infinitas para protestar, hay posibilidades infinitas de mandar mensajes. Ya depende del otro, de la lectura que haga, porque tú puedes estar muy claro con tu mensaje y el otro lo va a interpretar de la forma en que le dan sus medios comunicacionales o su conocimiento en el momento. Porque también estas acciones lo que hacen es que rompen paradigmas. Había un límite y se traspasó. Dentro de 20 años habrá otro límite y alguien lo traspasará. Pero no ser yo. Dentro de 40 habrá otro límite y alguien lo traspasará. Entonces eso es una cuestión que va y ocurre con respecto a la acción específica. Porque el desnudo en el arte está todo el tiempo, y a fotografía de desnudo en Panamá, obras de arte de desnudo siempre ha habido. Sí, no es la primera vez que Panamá o artistas panameños trabajan con el desnudo. Hay obras de Jonathan Harker, obras mías, de María Raquel Pochet, videoarte, instalaciones. Hay muchas piezas que abordan desde el desnudo ciertos temas. Quizás, como tú lo dices, ha sido como el que más bulla ha ocasionado por los medios, por el contexto en el que se hizo. Pero yo pensaría también que es porque has movido un poco el piso desde la institucionalidad, ¿no? Como
eso que se cree que es como lo correcto desde el Estado. Pero es irónico porque también el país está en una situación en que lo correcto no se está haciendo, aunque se diga que se está haciendo. Así que yo creo que eso ha movido un poco como el piso para muchas personas y ha ocasionado toda esa polémica. Pero también la polémica es buena porque abre debates y eso es lo que nos lleva a cuestionarnos. Yo creo que en el momento en el que vivimos ahora mismo en la humanidad tenemos que cuestionarnos las cosas porque definitivamente los sistemas a los que hemos sido sometidos, políticos, educativos, religiosos, todos han fallado. Entonces tenemos que buscar nuevas maneras de abordar la vida, también entendiendo que hay nuevos retos, que hay nuevas problemáticas y nuevas necesidades. Hay también nuevas herramientas y por ende los lenguajes deben cambiar, las acciones deben cambiar. No solo la acción que llama la atención, sino la acción del receptor. Ahora, dentro del arte también, que yo creo que ni siquiera desde que empezó la contemporaneidad, es un poco más actual esto a nivel mundial. La audiencia siempre era un pasivo, ¿no? Era el que recibía la información. Ahora en el mundo contemporáneo del arte, la audiencia también interactúa, también comunica, o hay un feedback constante, ¿no? Y eso los museos también han tenido que entenderlo, porque los museos también trabajaban desde el tradicionalismo y todos los parámetros convencionales. Por ende, las galerías, los curadores, los mismos artistas también tienen que replantearse y cambiar un poco en esos sistemas, ¿no? Y la audiencia. Por supuesto que es como al receptor, la persona que uno hace por el motivo que está haciendo las cosas. Exactamente. Sí, porque si uno quisiera hacer algo para uno mismo, no sale de su casa. Y al final de cuentas, desde el Estado, ese es lo que el político debería hacer, ¿no? Trabajar para la audiencia, claro, y no para el beneficio propio. Lo mismo que el artista, el artista no hace la obra para tenerla encerrada en su casa, él hace la obra para comunicar y abrir un diálogo con los receptores, ¿no? Así que de alguna manera el artista trabaja para la audiencia. Y entonces ahora se abren estos canales de comunicación entre la audiencia y el artista. Pero sí, bueno, quiero felicitarte por la hazaña, por el coraje, porque sé que no es fácil, sobre todo en un país donde todavía seguimos con el tradicionalismo, que como hablábamos hace un rato, de alguna manera seguimos viviendo la conquista y la colonia, pero moderna. Sí, nuevas versiones. Nuevas versiones, exacto. Y pues nada. Bueno, yo quería agradecerte porque Miguel ha sido, ya lo dije al principio del video, una de las pocas personas que desde el día uno ha dicho, dale, tú dale, que eso va a tener muchos lenguajes, y yo siempre vengo aquí, te visito y discutimos, y al final de mi idea inicial aparecen tus reflexiones, las mías, y se genera una nueva idea con mucho más potencial. Por eso siempre es bueno entrevistarte o visitarte, hablar, y vengan a las exposiciones de Casasola. Así creo que terminamos aquí. Gracias, Miguel. Gracias.